No sabes nada y esa es la mejor parte. Hola, hermosa persona en la tierra, bienvenida a Florece en el Intento. Hoy quiero hablar acerca de que no sabemos nada. En el instante presente están pasando millones de cosas y nosotros solo sabemos lo que hemos experimentado, lo que recordamos de otras vidas, lo que hemos estudiado y lo que estamos viviendo en el momento presente. E incluso en el momento presente solo contamos con la información que está disponible en nuestra mente allí, por distintos motivos, de acuerdo al estado emocional, de acuerdo a la hora del día, de qué también hemos comido, de múltiples razones. Y todo esto que compone el no saber, es una muy buena noticia. Una parte de mí siempre tiene miedo de no saber lo suficiente, de llegar a una situación contundente en la que el desenlace cambia de acuerdo a si tengo o no una información clave. Y si no tengo esa información, ese desenlace puede ser fatal. Creo que todos tenemos una parte de nosotros que teme distintas cosas. Y esas cosas son determinantes porque sentimos que si no las realizamos o que si no las tenemos, nuestro peor miedo se va a manifestar enfrente de nosotros. Y mientras digo todo esto, me doy cuenta de lo chistosas que son nuestras mentes. Tienen mucha gracia. Y de lo importante que es este capítulo del podcast. Este capítulo surge de una semana en la que tuve muchas realizaciones. Y no quiero que pienses que cuando digo esto significa que los ángeles me hablaron al oído o que me pasé todas las horas de todos mis días meditando, o que tuve sueños que luego traduje y que aquí estoy victoriosamente mostrándote el mensaje. No estoy en ese lugar y cada día más empiezo a pensar que es en parte porque en su mayoría las revelaciones son sutiles. Y cuando las revelaciones son literales y muy tangibles es porque son sincronicidades. Una célula de una enorme estructura vital y perfecta. Empecé el capítulo y no te presenté a Rocco. Aquí está Rocosaurio, que me está acompañando el día de hoy en esta grabación. Lo traje al parque porque Rocco es un perrito que tiene muchos miedos y hoy me sentía fuerte y valiente para ser su soporte y su acompañante en una situación que yo sé que le trae mucha alegría, como leer muchas flores y muchas plantas nuevas, pero que al mismo tiempo le puede generar mucho miedo, como subirse a un carro y estar rodeado de otras personas en un ambiente diferente. Así que aquí estamos hablando de cómo mitigar el miedo a través de esta noción de conocer que no sabemos nada y con un perrito que está enfrentando sus miedos. Yo debo reconocer que una vez decides caminar un camino intencional, enraizado y consciente, las revelaciones llegan más a menudo en formas cotidianas. Es como que el crecimiento se acelera y la vida fluye más bonito. No obstante, ese ritmo es distinto a lo que uno se llega a imaginar, porque hay momentos en los que uno pasa años y años y años practicando, poniéndole toda la energía que puede a cambiar patrones, a cambiar creencias, a cultivar acciones desde otro lugar y no sientes realmente progreso en cuanto a sentir que las acciones son menos esforzadas o que sientes más libertad, más paz, más calma.
Y luego hay otros momentos en los que sientes que algo cambió de la noche a la mañana y de repente sientes una mirada más amplia y sientes más libertad. No obstante, de aquel fluir, del que las cosas surjan de forma sincrónica, de no levantarnos por la mañana todos los días sintiendo que la vida nos pesa, de eso también vamos a hablar en este capítulo. Porque ese fluir no depende de nuestra capacidad de entender, lo voy a repetir. El habitar, el fluir de la vida no depende de nuestra capacidad de entender, de nuestra capacidad de saber, de nuestra capacidad de tener o poseer. Ni siquiera depende de nuestra capacidad de crear. Depende de nuestra capacidad de reconocer que no sabemos nada y justo por eso hacer todo con toda el alma y con todo el corazón. Sé que ambas cosas no se encuentran en coherencia en este momento de nuestro escrito, de nuestra exploración, pero dame tiempo que se van a encontrar y todo se va a explicar y va a hacer sentido. Y Roquito decidió acostarse. Ay, Coco, cómo te amo. Y antes de estar hablando de este tema, porque sí, lo estoy hablando por la semana que tuve, pero también por un capítulo de podcast que escuché en el podcast de Majin Bialik, que se llama Breakdown. Y ese capítulo era con Michael Singer, que es el autor del libro The Untethered Soul, que se titula, el capítulo del podcast se titula, Déjate ir a ti mismo y ríndete ante la vida. Te recomiendo que lo vayas a escuchar, es largo y profundo y te va a despertar muchísimas emociones. Yo no he leído el libro, pero este capítulo hace parte de una de las sincronicidades de toda esta semana. Te decía que antes de empezar a escribir y hablar sobre este tema, después de escuchar ese capítulo del podcast, pensé, ese es mi problema. Estoy muy apegada a mi mente, a la forma como veo las cosas. Aunque todo este tiempo, evidentemente, no he sabido nada. Y esto del no saber me acaba de alumbrar una idea y es que en otros momentos me ha molestado mucho o he criticado a otros o mensajes o formas de ser en el mundo que yo catalogaba como desde el desconocimiento. Cuando alguien habla desde el desconocimiento o la falta de educación, esa situación es algo que en mi vida me ha generado mucho rechazo. Es decir, que yo siento rechazo cuando alguien habla, cuando a mi criterio no hay un estudio detallado, profundo detrás, porque valoro en esa medida el conocimiento y la verdad. Y pienso en esto porque muchas veces cuando alguien hablaba en el pasado o me decía, es que uno no tiene ni idea de nada, nadie sabe, todos estamos fingiendo que entendemos la vida, a mí me sonaba como a una excusa para comportarnos de una forma poco ética y no hacernos responsables de nuestros actos. Porque justamente lo que estoy hablando contigo es que me doy cuenta que en realidad algo que he dicho muchas veces en las sesiones de terapia con mi psicóloga es, no sé, no siento que esto que tuve, que este beneficio, que este progreso tenga mérito, que sea algo que yo hice por mi esfuerzo, por mi trabajo o por mi inteligencia, sino que son cosas que hice por inercia. Y he usado este término cuando me refería, por ejemplo, a la sanación de los trastornos alimentarios o a superar ciertos patrones de comportamiento.
Sé que cuando decía que hice las cosas por inercia, mi psicóloga anotaba y era como, no se está reconociendo el esfuerzo, porque obviamente para esos resultados hubo mucho esfuerzo, mucha práctica, mucho estudio, mucha valentía, pero me cuestiona un montón porque pienso, ¿cómo puedo sentir que yo dejo que la vida me muestre el camino, es decir, que actúo por inercia, y al mismo tiempo siento que estoy controlando cada cosa y sobrepensando cada decisión, abrumándome a mí misma? Y la respuesta que me sale es que dejarnos llevar por la vida requiere una renuncia. El confiar y rendirnos ante la vida requiere la renuncia de nosotros mismos. Y esto no significa que vamos a dejar de cuidarnos o a negar nuestros deseos y nuestros miedos. Renunciar a nosotros mismos suena a que vamos a dejar de existir. Y no, más bien se trata de empezar a ser. Empezar a ser significa dejar que nuestro cuerpo espiritual se encargue, admitir que no estamos solos o bien decidir aceptar que no sabemos nada. Porque la forma, como dijimos al principio, la forma como entendemos el mundo está limitada por los datos que hemos recolectado a partir de la experiencia y lo que podemos percibir sobre lo que está ocurriendo en un instante es diminuto frente a la infinita cantidad de cosas que están ocurriendo en ese mismo instante, pero que tú y que yo no estamos experimentando. Renunciar a nosotros mismos significa dudar de la imagen que nos hacemos del mundo. Es salir a caminar, ver que alguien nos mira y dudar de las intenciones que le ponemos a esa mirada. Pensar que alguien nos está engañando y dudar si eso viene de un lugar de realidad o si realmente ese pensamiento nos sirve o si más bien estamos filtrando esa información con base a lo que conocemos. Ahora, obviamente aquí se dibuja una línea, unos límites de la aplicación de esta forma de pensar y los vamos a trabajar más adelante. Porque también el renunciar a nosotros mismos lo queremos interpretar como tomar distancia de nuestros pensamientos, que es uno de los principios más claves para dejar de abrumarnos por nuestras propias emociones y gestionar nuestras emociones desde lugares más amorosos. Y renunciar a nosotros mismos también se trata de reconocernos observadores de nuestra mente, saber que los pensamientos y las emociones están ocurriendo y que nosotros estamos observando esas emociones y esos pensamientos, lo que significa que no somos esos pensamientos y esas emociones y que podemos en algún lado de nosotros hacer sentido de que las emociones y los pensamientos son limitados en comparación a lo que realmente somos y a todo lo que no hemos experimentado aún o toda la información a la que todavía no tenemos acceso. Al mismo tiempo, renunciar a nosotros mismos desde saber que no sabemos nada es hacer espacio para percibir y experimentar nuestras sensaciones, para que ellas, las sensaciones, nos atraviesen y nos enseñen en lugar de asustarnos ante ellas y reprimiéndolas o evadiéndolas. Como Roquito que se acaba de asustar con un pajarito. Muchos de nosotros como seres humanos nos asustamos y en lugar de efectuar la acción directa, la acción instintiva o experimentar esa sensación de miedo a través de nuestro cuerpo,
lo que solemos hacer es reprimir desde la razón, como no puedo mostrarme asustado porque qué van a pensar de mí o porque me sitúa en una posición vulnerable, o ni siquiera me atrevo a sentir las sensaciones de las emociones porque qué miedo sentir ese cosquilleo en las manos, qué feo sentir como mi pecho se está cerrando, qué horror sentir la presión en mi cabeza. Pero esas sensaciones son la clave para transitar las emociones desde otro lugar, y solo tenemos a ese acceso de la experimentación de las sensaciones a través de tomar distancia y dejar de sobreidentificarnos con los pensamientos, creyendo que esa primera dimensión es lo único que existe y que es la única verdad en el momento presente. Es más claro hablar de dejar ir una idea de nosotros mismos y permitir que la vida nos lleve a lugares en los que podremos atestiguar lo que realmente somos. Cuando pensamos que no somos una persona creativa y de repente la vida nos sitúa en una situación en la que debemos ser creativos, entonces nos damos cuenta que esa creencia que teníamos sobre nosotros no era verdad. Asimismo, aplica para muchas otras situaciones y muchas otras dimensiones. Pero el título del capítulo dice que el centro de todo es que no sabemos nada. Y honestamente, a mí este reconocimiento me permite situarme en el camino del amor en lugar del camino del miedo. Si estoy en una situación y estoy pensando, esta situación me dice A, B y C, lo que significa que estoy en riesgo, lo que significa que tengo que planear D, E y F para prevenirme, o que tengo que efectuar tal acción, o que tengo que llenar estas actividades en mi lista de tareas diarias para prevenir esa cosa a la que le estoy teniendo miedo o esa situación que me estoy imaginando en un futuro. Cuando pienso, pero verdad que no sé nada, que quizás todo eso que me estoy imaginando no es verdad, y que incluso si es verdad, para confirmar que es verdad, tendría que leer un montón y estudiar un montón de información para determinar qué probabilidad tiene eso de realmente ocurrir y cuáles son las opciones mejores a prevenir, y quizás todo lo que me estoy armando y todo lo que me estoy protegiendo no es necesario. Y eso me ubica en un camino más cercano al amor que al miedo. Quizás por estar pensando todas esas cosas no me estaba autocuidando. A veces no, esto tiene una explicación nerviosa, y es cuando estamos en alerta, cuando nuestro sistema nervioso está en alerta, la parte de nuestro cerebro que se encarga de la calma, la buena digestión, no está activa, son partes contrarias del sistema nervioso. Entonces no nos nutrimos bien cuando estamos alerta, no nos cuidamos bien cuando estamos todo el tiempo sintiendo miedo. Así de importante es este reconocimiento que nos permite dudar de lo que creemos y de lo que pensamos. Ahora, continúo diciendo, hay unos límites de esta afirmación, y no quiero que pensemos, por ejemplo, que cuando otra persona nos está tratando de convencernos que lo que creemos es mentira, como parte de una manipulación psicológica, no debemos apegarnos a lo que creemos y a lo que sentimos. De esos temas frente a la manipulación psicológica y cómo navegar estas situaciones podemos hablar más adelante en otro capítulo. Porque igual yo siento que en esos casos, más que apegarnos a los pensamientos, porque dentro de la dimensión de las ideas sucede la manipulación, nos debemos apegar a las sensaciones corporales, pero es un tema con muchas aristas y es un tema complejo, entonces me gustaría profundizarlo más en otro capítulo, y si te interesa, cuéntame en mensajes y hacemos ese capítulo una realidad. Entonces quiero que hablemos de ese cuidado con el que debemos usar la frase no sabemos nada, no sé nada. Y
aquí quiero remitirme a mis principios éticos, que son los principios éticos de muchas culturas, y el primero de todos es la no violencia. Y siento que más allá de cualquier argumentación y ejemplo que te pueda dar sobre cuándo usar o no esta afirmación y cuándo nos funciona o no para situarnos en el camino del amor y mitigar o gestionar o quitarle poder a las conexiones cerebrales y a los patrones que surgen del miedo, quiero decir que los límites de esta frase están en que no se puede usar la frase con violencia, que no se puede usar la frase en una situación que resulte violenta. Por ello, solamente podemos usar esta frase cuando nuestra mente ya esté comprometida en abrumarnos. Es como una frase escudo que nos enraiza de nuevo. ¿Y por qué solo en esta situación? Bueno, porque en una situación en la que la mente nos está abrumando, ya estamos inmersos en una situación autoviolenta. Entonces sabemos que la frase nos va a servir como escudo y como forma de gestión. No creo que sea una frase válida que alguien pueda decirnos en una situación. No creo que sea una frase para acompañar a otras personas en su proceso. Creo que es una verdad que está y resuena en nuestra relación con nosotros mismos solamente. Esto quiere decir que la próxima vez que estemos sobrepensando una situación, que la próxima vez que estemos preocupándonos ante una situación o decisión, vamos a recordarnos que solamente sabemos lo que hemos experimentado y que en ese momento abrumador presente solo sabemos eso. Sí, es incómodo porque nos vemos como una partícula pequeñita de vida en la inmensidad del cosmos. Pero ¿acaso no somos eso? Una partícula pequeñita de vida en la inmensidad del cosmos. Y sí, pensar que en realidad somos tan pequeños puede aumentar esas sensaciones de angustia, y eso se une con el asombro sublime que nos genera recordar la maravillosidad del cosmos y lo que nos permite experimentar todas esas emociones en todo el cuerpo. Es como que primero pensamos, qué horror, no sé nada porque soy súper pequeñito y mi sol es un sol de trillones de soles y mi galaxia es una galaxia de trillones de galaxias. Y yo soy uno de 7.000 billones de personas, y eso nos hace sentir abrumamiento o miedo o angustia, pero al mismo tiempo, mientras estás pensando todo eso a escala y en proporción, estás viendo las galaxias en tu mente, estás viendo lo inmensa que es la vida, lo vasta que es la creación y la experiencia vital. Y esas dos sensaciones se unen y te permiten experimentar las sensaciones. Es por eso que este conocimiento resulta enraizante y a la vez tiene toda esta otra dimensión metafísica. Entonces se convierte en un alivio. Soltar eso que queremos controlar desde la certeza que nos muestra que no sabemos todo, que hay millones de otras posibilidades que no estamos viendo y que quizás si nos dejamos llevar hacia esas posibilidades, podremos disfrutar el presente, cargarnos menos y descansar más. Voy a repetir. La noción nos sirve para saber que hay millones de otras posibilidades que no estamos viendo. Muchas de esas millones de posibilidades pueden ser buenas, positivas, ricas, y que si nos dejamos llevar a esas posibilidades, podremos no solo disfrutar el presente en el que nos estamos armando cuentos y nuestra mente nos está abrumando, sino que también podemos cargarnos menos
y descansar más porque no nos llama a preocuparnos. Aunque sé que podemos incluso asustarnos ante la idea de descansar más y que las cosas sucedan con mayor facilidad, y no porque rechacemos la idea de una vida más gozosa per se. Sin embargo, también puede ser el caso si creemos que no merecemos cosas buenas o si tenemos muy arraigada la creencia de que el merecimiento debe ganarse con el esfuerzo y el sacrificio. A veces no rechazamos lo bueno, pero lo consideramos radicalmente desconocido y por eso nos da miedo. De allí la relevancia de recordarnos que lo desconocido es mucho más grande que lo conocido, inevitablemente por nuestro tamaño en la vastedad del universo y porque lo que conocemos es mucho más pequeño que todo lo que tenemos por conocer. Recordemos que lo que conocemos es mucho más pequeño que lo que tenemos por conocer. No sabemos nada y esa es la mejor parte, porque siempre hay más posibilidades de las que vemos. Las posibilidades son infinitas y pueden ser infinitamente buenas. Y no se trata de escondernos detrás del no saberlo todo para no actuar, porque tampoco, o sea, si estamos en una situación es, pero como no sé nada, entonces no pongo acción, como no sé nada, no tengo opinión, como no sé nada, no me sitúo ética y moralmente. No se trata de eso. La acción es diferente de la idea y este será el tema de la próxima semana. Muchas gracias por acompañarnos en este ratico de charla floreciendo en el intento. Espero que tengas un día hermoso. Si tienes preguntas, sugerencias, puedes escribírmelas por mensaje directo en Instagram. Si llegaste hasta el final del capítulo, comenta el emoji de una mariposita azul, la encuentras en la sección de animales y me la puedes dejar en el post que hacemos con el material de apoyo